Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el placer, el agrado de volver a tener una vez más, y ojalá por siempre, al único e inimitable José Ignacio El Chascas Valdivia. 2 años después de mi última visita. 2 años, yo no me había equivocado, ya habíamos estado hablando, no nos veíamos hace 2 años, el abrazo fue tan fuerte, fue tan efusivo. Sí, pero es que no nos veíamos hace 2 años. Sí, 2 años. Qué rápido pasó esto. Muy rápido, pero pasaron 2 años. Pero seguimos en Pinamar. Seguimos en Pinamar. ¿Por qué seguimos en Pinamar? Porque todavía no he terminado mi venganza. Acuérdate que Pinamar es mi venganza. Ya. Mi venganza contra la gente que se las da de perfecta y que anda por la vida de perfecta, ¿Dando cátedra? Por supuesto, pero la gente perfecta da cátedra, juzga, censura, evalúa, dictamina, y hay mucha gente perfecta por ahí todavía. Y la gente perfecta, obviamente, si tú tienes la desesperación por parecer perfecto, yo pienso, y esa es mi teoría, que es que estás ocultando una grieta muy grande que no quieres que nadie te vea. Y por eso vas de perfecto por la vida. Entonces, como no he terminado todavía mi venganza contra los perfectos, sigo en Pinamar. Pero entre medio hice muchas cosas. O sea, entre Pinamar 1, digamos, cuando nadie te ve, y lo poco que recuerdo, hice varios libros infantiles que todavía no se han publicado, algunos, pero faltan como 3 o 4 que tienen que publicarse. Y un par de series mega exitosas. Hice 2 series. Sí, así que no, he estado en Pinamar estos últimos años, pero salpicadito de un montón de otras cosas. La gracia de Pinamar, antes de entrar al libro, es que es absolutamente extrapolable, porque todos tenemos un Pinamar. Obviamente. Por eso no lo he situado nunca en ninguna parte. Físicamente no se sabe dónde está Pinamar. Yo le puse Pinamar incluso por una cosa bien obvia y absurda. Pino como bosque, vegetación, y mar. O sea, me servía que estuviera como en cualquier parte. Podría estar en el campo. En el campo, en la playa, en una montaña. Que es donde acostumbran tener su casa, su segunda vivienda. Exactamente. Entonces por eso le puse Pinamar. Para yo poder tener la libertad que si necesito un bosque para enterrar a alguien, lo pueda tener. Necesito un risco para tirar, empujar a alguien, también lo tengo. Hoy en el primer libro vimos que no eran perfectos, obviamente lo sabíamos, o los que no lo sabían se habían equivocado de libro. Sí. Y sabíamos que normalmente este tipo de gente también tiene muchos secretos, pero yo creo que te faltó un poquito sobre el secreto acá. ¿Te cuenta? O sea... Sí, me fui al chancho. Pero uno también tiene que ir... O sea, a ver, yo estoy en una etapa de mi vida en la que reivindico el chancho. ¿Ya? No sé si viste una serie que hice... ¿Fue No, fue Las Hermanas Guerra. El de las Hermanas Guerra. ¿Eso fue el año pasado o fue No me acuerdo. Creo que fue a finales del año pasado. Sí. Más irse al chancho que Las Hermanas Guerra es imposible. O sea, ahí yo lo que hice además, lo hice a propósito. Yo hice un listado de todos los clichés con los que uno se va al chancho. Por eso uno se encontraba con los clichés porque estaban ahí ex-profesos. Por supuesto, el profesor. O sea, lo único que no hice fue dejar ciego a alguien. Fue lo único que me faltó, pero lo tenía en el listado. Y en un momento lo iba a hacer y después dije, no, porque va a ser una complicación para el actor. O sea, como que lo eliminé por eso, más por una cosa como por el actor, pero yo hice un listado de todos los clichés y los tiré todos juntos y los llevé hasta el límite. Porque me parece que es muy entretenido eso. Pero da un poco de pena, Elena. Acá. Claro. Sí, claro. Claro que sí. ¿Podemos hablar algo de eso? Sí, hablemos, por supuesto. No, sin hacer mucho spoiler. Qué difícil, pero a ver. Es súper difícil, es súper difícil. Mira que vengo llegando de España, estuve 2 meses en España haciendo promoción del libro y en 2 meses no logré encontrar cómo vender el libro sin hacer spoiler. Es que es muy difícil. Creo que ya no pude, porque a veces después de 2 o 3 entrevistas o cosas, tú como que ya como que descubres por dónde irte para venderlo. Fue súper difícil, pero déjame ver si puedo hacerlo. Es la historia de una mujer llamada Elena Hausen que, por azares de la vida, para no decir el spoiler,
tiene que volver a la casa donde ella vivió con sus papás hasta los 5 años. Y esa casa es una casa muy linda en Pinamar. A los 5 años, sus papás se divorciaron por algo. La mamá la agarró y se la llevó y ella prácticamente no volvió a ver al padre. Entonces, cuando vuelve a Pinamar, vuelve con la ilusión y los recuerdos de lo que fue esa primera infancia de ella, esos primeros 5 años de su vida, y vuelve con esa ilusión, con ese recuerdo, con esas memorias. Pero ahora de adulta, ¿cómo puedo decirlo abstractamente? Se empieza a enfrentar a unas situaciones muy particulares que le dejan darse cuenta que aquello que ella recordaba no es la verdad. Y que aquello que ella recordaba no solamente no es la verdad, sino que es una mentira. Y una mentira que tal vez alguien ha estado manipulando para que ella piense que eso sea la verdad. No es tan difícil, pensándolo así, tan en abstracto como lo estás hablando, porque los recuerdos de nuestra infancia normalmente son felices. Claro. En la infancia uno tiende a exacerbar la parte feliz y por supuesto, hasta una determinada edad, por supuesto. Claro, y a menos que te pase algo realmente... Claro. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto, y ese es el origen de este libro, yo hace como 2 años estaba chateando con mis primos, riéndonos a gritos, porque todos los primos para las navidades hacíamos una cosa que llamábamos la kermes, que sentamos a los adultos y les hacíamos show, los primos. Y entonces estábamos chateando y yo empecé a contarles, ¿se acuerdan cuando hicimos esto otro? Y nadie se acordaba y descubrí que toda esa memoria que yo tenía la he inventado yo. Era una memoria falsa. ¿A quién no le ha pasado? Y no solamente no había pasado nunca, sino que no entiendo hasta el día de hoy, no entiendo de dónde inventé eso yo. Ahora, pero yo podría haber jurado por mi hija que eso era cierto. Por ejemplo, mi papá nos pasó también, conversando los hermanos con mi papá, decía, por ejemplo, que ustedes usaban corbata en el colegio. Papá, nunca usamos corbata en el colegio. Nunca. El uniforme nosotros no teníamos corbata. Pero ¿cómo me vas a decir que no? Si yo compraba esas corbatas. Papá, nunca usamos corbata en el colegio. Aquí están las fotos. Y mi papá podría haber jurado sobre la tumba de sus antepasados que usábamos corbata. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de eso, dije, aquí hay algo súper entretenido con un thriller. Porque en el fondo, que da pánico, que de pronto descubras que todo aquello que tú pensabas que era, no es. ¿Y por qué tengo entonces estos recuerdos? ¿Dónde salieron estos recuerdos? Todas esas preguntas como terroríficas las estoy usando para esto. Y cuando nos dices que no has terminado tu venganza, ¿hay otra historia en Pinamar? No, creo que no va a haber, no sé todavía. O sea, escribí otro libro ya, de thriller, pero que no pasa en Pinamar. Ya. Pero también tiene que ver con la venganza. Con la venganza. También tiene que ver con la venganza. Pero ahí es distinto, porque ahí utilicé elementos muy claros. ¿Te acuerdas de ese libro de Agatha Christie que se llama Años Negritos? Sí. Ocupó un poco como esa premisa de 10 personas que no tienen nada que ver juntas, las citan para una premiación en un hotel muy lindo, en una isla, Lanzarote, de hecho, en España. Los citan y esa misma noche hay un crimen, muere uno de ellos. Bueno, muere uno de ellos en el sueño. Y empezamos a descubrir que no murió en el sueño, sino que fue un crimen y empiezan a morir uno a uno los 10. Pero ahí es mucho más turbio lo que inventé y mucho más oscuro y mucho más terrorífico que lo que era de Agatha Christie. Algo mucho, mucho peor. Pero ese no pasa en Pinamar, pero son 10 personas perfectas a las que les pasa. Que pueden ir a Lanzarote, ¿no? Que pueden ir a Lanzarote. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O un comentario al azar? Pregunta, ¿ese libro del que está hablando de espejos circulares? No, Espejos Circulares es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos de horror que publiqué acá en Chile con Siech Ediciones. Mira que saqué tu libro por Siech. Claro, un libro de cuentos de horror. Sí. De cuentos de horror. Espejos Circulares. José Ignacio, hola. ¿Cómo va? Bien. Oye, es que en alguno de los talleres que hicimos en algún momento por telenovelas, ¿te acuerdas? Sí. Lo que les decía tú a los alumnos era que se inspiraran en algo que les moleste. Sí.
en el momento, como Sí. que es como un motor para la inspiración. Sí. Digamos. Y si bien tú dices siempre que como trabajo, que la inspiración no existe, pero tú siempre dices que es como un motor, como que algo que les molesta, que les sacuda, que les, ¿cachai? ¿Qué hay, qué hay de eso ahí? Como que, ¿qué fue lo que te molestó esta vez y que te hizo escribir? Claro. Y eso es ¿Qué- súper... a lo mejor a veces está en los personajes, tú mismo decías. ¿No? No, yo eso es súper cierto. Yo, en general, y eso es un consejo que siempre le doy a mis alumnos cuando hago clases de escritura creativa, sobre todo, no escriban de lo que les gusta, porque lo que les gusta ya está resuelto. No hay que luchar contra lo que te gusta. Lo que te gusta hizo clic en tu cabeza en algún momento, por algo te gusta, Y ya. y ya. No tienes que pelearle, no hay conflicto, no hay conflicto con lo que te gusta. Pero hay temas en mi vida, como en la de cualquier persona, por los cuales yo estaría 3 días peleando con él. Y puedo estar peleando 3 Y días ahí con él. sí hay... Y esos son los temas de los que yo escribo. Porque además, por eso a mis alumnos siempre les digo lo mismo, uno si va a sentarse a escribir, uno trabaja, o sea, escribe 10 horas al día mínimo, 8 o 10 horas, por lo menos que valga la pena esas 10 horas porque te estás sacando de adentro y estás de alguna manera haciendo las paces con el libro. Por eso yo hago estas venganzas contra la gente perfecta porque es esa la piedra en el zapato. Estos últimos años he estado como un poquito obsesivamente dándole vuelta al tema de la impunidad, que es una cosa que a mí me afecta mucho, me molesta mucho. Me molesta mucho sentir que hay gente que porque o tiene plata, o porque tiene un apellido, o porque tiene un cuñado senador o lo que sea, siente que puede hacer lo que quiera y no va a tener consecuencias. Y me acuerdo que la primera vez que cobré conciencia así, pero total claridad de eso, fue cuando Trump, en su era candidato al primer gobierno, no sé si se acuerdan que dijo yo podría pararme en la Quinta Avenida y dispararle a alguien, no perdería un solo voto. Y dije, ¿cómo se atreve a decir eso? O sea, ¿cómo se atreve a decirlo? ¿Cómo se atreve a verbalizar algo tan atroz como eso? Que lo más probable es que sea cierto y que él sí lo Pero piense, sí, pero pero no hay sí. que decirlo. Claro, por supuesto, pero y después vino la pandemia y mató a miles de personas en Estados Unidos, tampoco le pasó, o sea, no pasa nada, ¿me entiendes? Y me acuerdo que fue tanta mi rabia con eso que escribí una serie que se llamaba ¿Quién mató a Sara? Que en el fondo se trata de eso, se trata de que hay un crimen cometido supuestamente por un niñito de una familia millonaria, y el papá en el fondo lo que hace es comprar un asesino, le pide al amigo de su mejor amigo, de su hijo, al amiguito de su hijo, que se echa la culpa a él, total es pobre, lo voy a dejar preso ahí, da lo mismo, le voy a decir que lo voy a sacar, pero no lo saco. Lo hice un poco como respuesta a eso. Y eso es lo que me tiene a mí obsesionado en estos días. Esta cosa de que, claro, si tú o yo nos robamos un pan, al día siguiente vamos a estar presos. Más yo que tú. Los dos, créeme. Y yo además en un aula particular, vamos a estar presos. Pero... Un errazo que en Shaurel no. ¿Me entiendes? Se me sale. Vamos a tener que censurar. O un señor, o un senador, o ni siquiera un señor con plonce, no tengo idea, pero hay gente que se siente así. Y eso a mí me da mucha rabia. Mucha rabia. Entonces estoy ando como obsesionado viendo cómo a esos temas les doy vuelta y los retrabajo y los presento de otra manera y el thriller es una muy buena manera de hacerlo porque el thriller es como un gran caballo de Troya. Porque si el thriller está bueno, si tú armas un buen thriller, un buen entuerto, digamos, un buen asesino, unas buenas pistas para despistar, para la redundancia, si armas un buen entramado, eso es como caballo de batalla fabuloso porque la gente se hace adicta a la lectura o a la serie. A la página 30 los tienes a todos atrapados y tú por debajo puedes meter esos otros temas. Pero también nos sirve, como decían antiguamente, que la mejor forma de conocer una sociedad es a través de sus crímenes. Por supuesto. Porque ahí develamos todo Por el supuesto. entramado político que hay. Por supuesto, cómo reaccionan estos, cómo reaccionan estos otros, a quién le conviene que se descubra, a quién no le conviene, en fin, por supuesto. Y al hacerlo como lo estás haciendo en estos libros, sin decirnos
porque es genial, porque podríamos hablar con todas las personas de este puesto que todos tienen un lugar distinto donde creen que se desarrollan. Pinomax, claro. Claro, y todos tenemos nuestro propio lugar, ni Por siquiera es supuesto. un lugar país, No. es un lugar personal. Exactamente. Depende de dónde yo vengo, dónde nací, dónde son están mis raíces. Los de allá, ¿Cuál es su contexto? los de allá son los de Pinomax. Claro. Entonces, estamos asistiendo en vivo a una conformación de una sociedad que va en decadencia. Y lo están narrando, y lo estamos viendo, y lo estamos gozando, que es peor. Es peor todavía. Bueno, por lo menos que lo gocemos, digo yo. Por lo menos. ¿Alguien más quería comentar algo? Es el momento de ser famoso. No, no es tan famoso como tú. Nadie te puede opacar. Claro. Chasca, oye, ¿qué cosas te obsesionaban o te llamaban la atención cuando eras chico de historias que tal vez escuchabas, no de tu familia, pero que te llamaban la atención del entorno un poco más allá, tus amigos a lo mejor del colegio o amigo de amigos? ¿Qué saltaba en ti que después derivó en esto de que eres escritor, un gran escritor? Muchas gracias. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue cuando chico? Sí, fue cuando chico. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo clic? Yo creo que fue un poco el aburrimiento. Bueno, hay una historia que a mí, claro, me da mucha risa, pero me imagino que para mi papá fue terrorífica, porque debe haber sido como en kinder o en primero básico, en el colegio. Yo estaba en la Alianza Francesa. Y hicieron como una feria de las profesiones. Entonces había que subir, bueno, por supuesto estaban todos los papás de todo el colegio, los profesores, entonces nos hacían subir uno a uno al escenario y nos ponían el micrófono y nos preguntaban qué queríamos ser cuando grande. Entonces, tú y Pedrito, ¿qué quieres ser cuando grande? Ah, yo quiero ser astronauta, bravo, que es astronauta, y la aplaudían a Pedrito. Y no, yo bailarina, yo doctor, y yo no sé qué cosa, y me toca a mí. Y estaban mis papás, estaban mis abuelos, estaban mis tíos, y además yo era el primer hijo, el primer nieto del lado de mi papá, entonces era como, El chicho. claro, partieron todos a verme, estamos hablando de los 70. Y subo al escenario y me preguntan, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo digo, asesino. Y se escuchó un... Y los franceses, la alianza francesa, o sea que no tienen humor. No. Entonces, nada. Y entonces fue un escándalo, llamaron a mis papás. O sea, pero mira, fue un escándalo de marca mayor. ¿Y yo por qué dije asesino? Porque yo escuchaba en la tele, en los diarios, lo que hablaban, que siempre se hablaba de asesino, entonces el asesino esto, el asesino... Y yo encontré que esa gente lo pasaba tan bien, pues, porque hacía tantas cosas. Y era como entretenías a los 6 años. Y todos hablaban de él. Y todos hablaban de ellos, y entonces el asesino, y atraparon al asesino, no lo han atrapado todavía. Entonces, bueno, el rector del colegio llamó a mi papá, me llamó a mí. Hubo que convencer a los franceses que en el fondo yo que había querido decir otra cosa. Y entonces, cuando se logró resolver el entuerto, me convencieron en el fondo que lo que yo quería hacer era detective, no asesino. Entonces dije, bueno, entonces, ¿qué? Voy a ser detective. Policía. Voy a ser, bueno, detective decía yo en ese momento. Y entonces me acuerdo perfectamente que yo creo que como para, en el fondo mis papás lo estaban haciendo como para que me lo creyera, para que no volviera a repetir la cosa en el colegio. No, ahí Todo. fuiste cerebral. Entonces, me acuerdo perfectamente de haber tenido 7 años y me senté en la calle, en la vereda frente a mi casa. Yo tenía una perra, una poodle, se llamaba Coca, que iba a ser mi asistente. Y me senté a esperar que pasara algo para yo resolverlo. Yo me viví en la calle más aburrida del mundo, porque no pasó nada. Yo estaba esperando por el mundo que a alguien se le pierda algo, que roben algo, lo que sea. Yo estaba dispuesto como detective a lo que fuera. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, que era una poeta muy conocida, Violeta Camerati, también escritora, loca. Yo hice un libro, de hecho, que se llama Mi abuela la loca, en honor a mi abuela. Me acuerdo que llegó un día a la casa y me encontró en pleno febrero, derretido en la vereda. Y me preguntó que qué estaba haciendo. Le dije, no, quiero ser detective y entonces estoy esperando que pase algo para resolverlo. Me dijo, bueno, mijito, pero si no está pasando, invéntelo. ¿Sabías palabras? Y entonces yo dije, mira, se vale entonces si yo hago eso. Me dice, claro, pues, invéntelo. Y así escribí mi primer cuento. Que era un niño que con su perra se perdió un collar y bla, bla.
años después, te estoy hablando de 40 años después, no sé, está 38 años después, hice un libro que se llama Pepito y la calle más aburrida del mundo, que es un libro infantil mío, de un Pepito, José Ignacio, Pepito, que es un detective que está en su casa y empieza a descubrir casos, y ya tengo varios libros de Pepito. Entonces de ahí viene. Yo creo que viene un poco del aburrimiento de la ficción misma y de, no sé, yo no sabía que quería contar historias hasta que... Perdón, pero ya te hacía sentido contar algo al mundo. Sí. Y antes de eso, yo me paseaba, te estoy hablando cuando tenía también 6 años. ¿Eres el más chico? No, soy el mayor. Ah. Me pasaba con un rollo de papel confort, así, filmando. Entonces yo obligaba a mis pobres hermanos a actuar, obviamente, que mis hermanos me odiaban. Y entonces yo inventaba unos sainetes, pero melodramático y recambolesco y espantoso. Y los obligaba a actuar, y entonces yo me paseaba entre ellos con el rollo filmándolos. Desde muy chico, desde muy chico. O sea, siempre, digamos que la manera que tuve de relacionarme con el mundo fue esa. No, nunca fui social, nunca participé en deporte. No necesitabas ser social, todo estaba Claro, lo tuyo. no fui de grandes amigos, o sea, de muchos amigos. Tengo grandes amigos, pero son Sí. 5. Pero siempre, digamos, No eres de choclones, de no, grupos. nunca fui líder, al revés, o sea, al revés. Todos salían corriendo, sudados, a jugar fútbol al patio, y yo era el que se quedaba al salón tranquilito leyendo. ¿Y sentías tal vez que no pertenecías como a que no encajabas? No, en ninguna parte, obviamente. Pero tuve mucha suerte, porque en mi familia extendida y cercana, yo soy sobrino de la Ana María Huiraldes, que es una escritora muy conocida, la hermana de mi mamá. La mamá de mi mamá y de la Ana María es la poeta esta. O sea, había... El papá de mi papá era un historiador también, presidente de la Sociedad de Historia de Chile. Entonces, claro, crecí en familias con libros, con bibliotecas, Claro. donde se valoraba un poco. O sea, nadie me miraba a mí como bicho raro porque estaba sentado leyendo un libro solo. Nadie se metía conmigo. Y lo fomentaban, digamos. Oye, y ahora que están en esta plataforma, que no la vamos a llamar cine, ¿no? ¿Has podido estar detrás de la cámara o seguimos detrás de la cámara haciendo las historias solamente? Desde ¿Quién mató a Sara? Uh-huh. Que fue hace 4 o 5 años, 4 años, no me acuerdo. 4. 4 años. Desde Sara para acá, soy también productor ejecutivo y showrunner. Que suena así como muy una cosa, pero en el fondo eres un esclavo terrible porque estás preocupado hasta los calcetines de los actores. Entonces, pero por otro lado, me ha dado la posibilidad de que lo que sale en pantalla es mi visión creativa. No solamente lo que escribiste, No sino solamente cómo lo lo que viste. escribo, sino que cómo lo viste. Porque el showrunner en el fondo, si la producción es una pirámide, el showrunner está en la punta arriba, al centro de la producción, y es el showrunner el que elige a los directores, es el showrunner el que guía a los directores cómo se tiene que tocar ese tema, cómo se tiene que filmar. Bueno, yo tuve que aprender hasta de cámaras, pero yo no tenía idea de nada. ¿Qué lente usar? O sea, me ha tocado ponerme al día muy rápidamente y muy intensamente con todo eso. Los castings también. En los castings también, por supuesto. Es más, y ser un jefe de guionista, ¿no? Es mucho más, Carlito. O sea, Como el creador del la definición, así como si fuera una ecuación, ¿Ya? creador de la serie Todo. más productor ejecutivo igual a showrunner. Todo. Es como la Shonda Rhimes. Es como la Shonda Rhimes, es como Ryan Murphy. Una vez más. Claro, son los creadores, entonces, todo, de hecho yo no sabía. Fue muy divertido como me enteré que yo era showrunner. Porque yo no negocié el contrato con Netflix, lo negoció, yo tengo un agente y tengo un manager hace muchos años, lo negociaron ellos. Y ese contrato se negoció directamente con Netflix Estados Unidos. Ya. Y en Estados Unidos, la figura del showrunner existe desde hace 50 años. Lo que pasa es que no se le decía showrunner. Entonces, ya es un nombre que se le puso hace poco. Es un productor ejecutivo. Esa figura, productor ejecutivo y creador. Ya. Tienes que hacer las dos cosas. Y como
dio la casualidad que en Tema Rosara yo era productor ejecutivo y creador de la serie, automáticamente para los gringos yo era el showrunner. Pero yo no sabía, nadie me había informado. Entonces yo empecé a recibir mails, unas cadenas eternas, copiadas a 60 personas. Ok, necesitamos definir el color de las escenografías, necesitamos establecer los autos que van a tener los personajes, necesitamos establecer el tipo de vestuario para cada personaje, necesitamos establecer... Pero tú decías, que alguien conteste. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no contesta? O sea, entonces son cosas súper importantes, tiene que contestar alguien, ¿no? Hasta que entonces un día mi jefe, en directo, me llama por teléfono, fuera de esta cadena de mails, y me dice, ¿tú vas a contestar en algún momento? Y le digo, pero si Roberto, yo no quiero, qué sé yo, de la escenografía. Dice, tú eres el soldado. Te toca a ti. Y ahí casi me morí. Porque entonces además, en paralelo a eso, el director de fotografía, necesitamos establecer qué lentes vamos a usar, qué sé yo, si yo estoy en mi casa en pijama escribiendo, si eso, hasta ahí llego yo. Deja sacarme el pantufle de aviso. Y además era complicadísimo porque estábamos en plena pandemia. Entonces, claro, no era como que yo podía ir, tomarme un avión por último e ir y decirle a alguien, explícame. Por favor, o sea, explícame. No, pues, estamos en pandemia, está todo cerrado, no hay aviones. Y en el caso de la decoración y los vestuarios, entretenido porque es como tengo totalmente creado al personaje y a su mundo, digamos, como hasta ahí, pero ya como... Y después todo lo que fue la edición y la música. Fue súper complicado. Ya después para la segunda, que fue la de los bomberos, una vez que hice los bomberos, ya yo había hecho 3 temporadas de Sara, entonces ya me había fogueado, digamos, ya se me hizo mucho. Además, la de los bomberos, yo decía, pero ¿por qué tengo que hacer esto yo? La de los bomberos, que no sé si alguien la vio, se llama Donde Hubo Fuego. Sí. Los bomberos en un momento hacen un show de stripper. Sí. Bueno, la discusión sobre los calzones de los bomberos, o sea, sobre las tangas de los bomberos, fueron semanas. Y entonces yo me acuerdo, yo llamaba a mi marido Antonio y le decía, Antonio, no voy a llegar a comer ahora porque estoy en una reunión para resolver qué tipo de calzones o calzoncillo o si le vamos a poner... Y yo decía, ¿pero qué tú estás perdiendo todo el tiempo? Bueno, hasta esas cosas estoy preocupado. Pero es entretenido. Es entretenido. Es agotador. Ahora, eso te iba a decir, te ocupa mucho tiempo. Todo. No tuve vida. No tuve vida, porque además la de los bomberos tenía 40 capítulos. No tuve vida, no tuve vida. O sea, literalmente no tuve vida. ¿Cómo se llama, perdón, exactamente la de los bomberos? Donde hubo fuego. En Netflix. Donde hubo fuego. Oye, José, y bueno, que empezaste como tu carrera como escritor, como escribiendo novelas de misterio cuando eras niño. Sí. Y ahora sigue en eso. Sí. Como que uno siente que encontraste tu lugar en el mundo del misterio o como que hay mucho más que, como que en un momento podéis mirar y decir ya, se acabó y ahora me voy a la próxima es de amor. La próxima es con interior. Acabo de escribir una que no ha salido al aire todavía, que va a salir por ViX, que es una plataforma mexicana, que también va a salir por televisión abierta. Que una serie. Que no es misterio, no es intriga, es otra cosa completamente distinta. De hecho, hace 2 años atrás hice una comedia para HBO que se llamó Candy Cruz, que es una comedia totalmente romántica. Y además, en literatura, estoy trabajando mucho también con libros infantiles. Entonces, siempre, lo que pasa es, claro, los thrillers, las series de misterio, eso tienen buena prensa. Sí. Tienen buena prensa. Porque, y ya te manejáis bien. Y a la gente le gusta. O sea, el misterio, el suspenso tienen muy buena llegada. A todos nos gusta que nos cuenten un buen enigma, un buen misterio. Y a Podemos trabajar nosotros. Todos somos curiosos. Claro, y a ver si uno es capaz de adivinarlo y ganarle. No supe en la página 50, no sirves. Exacto, exactamente. Entonces tienen como mayor repercusión, pero he estado haciendo un montón de cosas. Como que nos entrenó bien la Agatha Christie. Sí, bueno, de hecho estoy desarrollando una serie
no puedo decir mucho porque tengo contrato y tengo estas cláusulas de confidencialidad, pero estoy desarrollando una serie que tiene que ver con doctores. Pero nada que ver con thriller o... O sea que ahí estoy investigando y... Al final de terminar siendo un sabiondo, ¿no? De tanto investigar para todo. O no, porque voy a terminar haciendo pedacitos de todo. Pero ya acá alguna vez parece que te lo pregunté, ves, por ejemplo, ya que estamos con los doctores, ves esta como española que Veo todo. y ves The Pitt y ves ER y ves... Veo todo. Yo en general, independientemente de lo que estoy escribiendo, veo al menos el primer capítulo de todo. Porque además lo tengo que tener como referencia, cuando, sobre todo siendo showrunner. Sí. Tienes que tenerlos como referencia. O sea, que Es que hay algunos escritores que dicen, no, yo no quiero ver nada porque que nada me contamine. No, yo veo todo. Veo todo. ¿Y en libros también? En general también. Yo soy súper como ecléctico con la literatura. Puedo leer, bueno, una vez al año releo siempre Juan Rulfo, a Pedro Páramo, que me fascina. ¿Te gustó la serie, la película? Sí, no. A mí me gustó mucho. Sí, ¿Es lo único que me gustó? Sí, no. Pero sí. O sea, sí. Tengo mis reparos, pero sí. Obvio, ¿cierto? Me gustó mucho. Pero siempre leo eso y no tengo ningún empacho y problema en el leer el bestseller del minuto, intrascendente, entretenido, como de palomero, como dicen en México, como de palomita, así. No tengo ningún problema. Leo de todo. ¿Por qué odiaban a los... ¿Por qué odiaban a los Hudson? No, para volver al libro de alguna forma. Ya volvamos. Me han dicho que lo han encontrado que parte no tan rápido como el otro, pero que podría incluso convertirse en algo más adictivo que el otro. ¿Te lo han dicho antes? Sí. Fue a propósito. Fue a propósito. O sea, digamos que con el otro, como era el primer thriller literario que yo escribía, pues yo he hecho muchos thrillers para la pantalla. Claro. Pero cuando escribí el anterior, Cuando nadie te ve, era el primer thriller que yo he escrito literario. Entonces tenía el miedo yo de no hacerlo bien, o de que fuera lento, o que perdiera al lector. Entonces empecé inmediatamente con el escándalo. En la página 8 ya estaba el marido muerto, ya estaba todo listo, la sangre, la alfombra, todo. En este me sentí un poquito más seguro, ¿ya? Y entonces quise como jugar con ciertas cosas, con los narradores, se cuenta de pronto en primera persona, de pronto en tercera persona, y reconozco que la historia, como es una historia de memoria, es un poco más, o sea, necesitaba establecer un inicio, algo al inicio para después romperlo. Entonces, claro, comienza de una manera que tú no entiendes muy bien, como para dónde va esto, pero ya por la página 30 o 40, por ahí diría yo, sí. Ya está en Pinomar y ya empezó. Pero sí es cierto que tiene como una especie como de entrada un poquito más tenue, menos acelerada. Es que es más difusa, pero también se agradece porque uno ya no puede empezar al tiro a tratar de saber qué pasa. Pues no puedo. Porque no hay cómo, no hay con qué. No nos está dando el material. Exacto, yo necesitaba presentarle el pasado, esta cosa, para después empezar a romperlo. Oye, que recuerdo que dijiste de que te pone nervioso escribir todavía. Muy nervioso. Yo escribo. La seguridad de un No, yo soy súper inseguro. No, yo lo paso pésimo escribiendo. Pésimo. Yo amo haber escrito. Ya, cuando terminó. Amo haber escrito, me fascina la sensación de poner la palabra fin. Es maravillosa, pero yo lo paso súper mal escribiendo. Soy inseguro, pienso que lo estoy haciendo pésimo. ¿En serio del proceso también? Sí, siempre. Porque en el inicio es como más... No, siempre. Descubrí, porque me enteré por la prensa, que lo que tengo se llama el síndrome del impostor. Pero yo siempre he pensado, la gente que me conoce, mis amigos, saben que yo desde que empecé a escribir literatura y televisión, siempre digo, este año van a descubrir que soy pésimo. Este año
Para el año nuevo. Es como recurrente. Este año es el año que descubren que soy pésimo y me cancelan el contrato. Este año pasa. Y después, 2 meses después te dicen, pero renovado por 5 años. Pero yo siempre, o sea, de hecho, por ejemplo, ahora me pasó también por el síndrome del impostor. Llevo mucho tiempo escondido en mi casa. Yo soy súper casero. Me gusta trabajar en pijama en mi casa. Y además tengo una hija ahora. Entonces soy feliz porque no me he perdido ni un punto de mi hija. La mejor parte, no te has perdido la mejor parte. Nada, no me perdió nada. No me perdió nada. El día que se cayó y se partió la boca estaba yo. El día que se dijo papá, todo estaba ahí. ¿Eleonora? Leonora. Leonora. Pero entonces he estado súper escondido. Y como te contaba antes, tengo estos managers y estas cosas que me odian. Porque es como, ¿podrías, por favor, Salir a hacer ir al coctelito este que te están invitando? ¿Podrías, por favor, aceptar la conferencia? Entonces ya no tengo argumentos para decirles que no. Porque antes era la pandemia, después era la post-pandemia, después era que no, pero es que si todavía está el virus por ahí dando vueltas, de mi hija, entonces no, ya no tengo excusa. Entonces este año es un año que voy a estar arriba de un avión todo el año. Porque vengo llegando a España, tuve 2 meses en España. Antes de eso estuve 2 veces también antes en España. Ahora me voy, hago gira en Estados Unidos, después tengo que ir a... México. No, antes tengo que ir a Madrid a Iberseries, porque voy a dar una charla magistral sobre showrunners en Iberseries. Y ahí el síndrome del impostor lo tengo, pero altísimo. Y yo le decía a los señores de Iberseries, no me pidan que vaya yo, lleven a un showrunner de verdad. Pero si ahí existe el showrunner de Sara, de las 3 temporadas, de los bomberos, de la Candy Crew, de HBO, de la cosa, queremos saber, manden a otra persona, por favor. No me hicieron caso. Después de ahí me voy a Meet Cancún, que es otra feria de televisión en Cancún, donde también voy a dar una charla en Viena sobre, digamos, ¿cómo es el título? Como súper rimbombante, es como la seducción del crimen, una cosa así. Y estoy que no duermo. Igual fue el título. Sí, pero juro que no duermo, porque sufro, porque siento que lo voy a hacer pésimo y se van a dar cuenta que soy una estafa y todas esas cosas. No, nadie se da cuenta. Pero entonces lo uso como gasolina, como benzina, eso, para demostrarme que por lo menos puedo hacerlo. Ya con todos los años de No, créeme que sigo. O sea, tú sí puedes darte ese lujo de pensar en eso, pero uno te ve de afuera y dice, oye, tipo seco. Y ahí quedaste como el tipo seco, ¿no? No Sí. podemos estar tanto equivocados. No, 400 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Sí, pero lo pasa. No es un proceso gozoso. ¿Me entiendes? No, o sea, te entiendo, porque no eres el único que me lo ha dicho, pero siempre no me termina de sorprender. Ahora, lo que sí me gusta mucho, pero prefiero el autor que dice, ¿sabes qué? Estoy súper nervioso y no estoy seguro de que esto vaya a funcionar, a que me diga, te traigo la mejor novela del mundo, que después no la leí ni la mamá. Claro, a mí me tienen que sacar las cosas de las manos, porque si no, no las entregaría. Ah, pero eres malo a plazo. No, porque no estoy seguro nunca. Ah, porque los plazos... Yo hice cuenta que yo empecé haciendo teleserie. Y cuando uno escribe teleserie, tienes que entregar 6 capítulos a la semana, como sea, porque son los que sacan al aire. Entonces, para mí la teleserie fue Una escuela. una maravilla de escuela. O sea, me acuerdo que yo tenía, cuando hacía teleseries para Chile, para México, para Estados Unidos, para Telemundo en Estados Unidos, tú tienes que entregar, en promedio siempre son 6 capítulos a la semana. O sea, hay 2 días que tienes que hacer 1 capítulo y medio. Y trabajas. Te duele la guata, te duele la cabeza, te duele una muela, es tu cumpleaños, lo que sea, tú tienes que entregar un capítulo, porque ¿qué van a poner en pantalla si no? No van a hacer unos títeres hablando. Tienes que hacerlo, sí o sí. Y me acuerdo que cuando llegué a Netflix, estaba muy conflictuado. Bueno, pero ¿cuánto te vas a demorar? ¿Te parece bien que te demos como, no sé, 3 semanas, 4 semanas por capítulo?
Eso es cierto. En 4 semanas escribo los 10 capítulos de la serie. En 2 semanas escribo los 10 capítulos. Que fue lo que hice. Me los fui entregando después cada 3 semanas entregaba uno. Pero eso te lo da la teleserie. Y ese rigor y esa, como no sé, como ética de la entrega te la da la teleserie. A mí me la dio la teleserie. Y hice muchas además. Ahora que estás con esta agenda, 1 hora tele, 2 horas radio, 1 hora y media para una librería rasca de barrio. Y son, Soy el más feliz de estar aquí. y son 3 o 4 días. ¿Qué piensa el José Ignacio que decía no quiero hacer prensa? Bueno, O que preferiría estar con mis pantuflas en la casa. me jodí, ¿no? Ya. Me jodí. Pero yo soy buen esclavo. Yo soy súper buen esclavo. Yo me pongo la camiseta. ¿Qué hay que hacer? Tengo que dar 45 entrevistas en 4 días. Muy bien, se hace. Y lo he hecho. Pero que maneje alguien eso. Que maneje a alguien eso. Y lo he hecho. Y si me tengo que levantar a las 5 de la mañana, me levanto a las 5 y no tengo ningún problema. Lo hago. Porque además también soy lo suficientemente viejo como para llevar muchos años en esto y también ver cómo ha ido cambiando el mundo editorial. Cuando yo publiqué por primera vez hace 30 años atrás, el autor daba lo mismo. No se sabía quién era el autor. Yo no sabía cómo eran las caras de los escritores que yo leía y que me gustaban. Pero tú lo sabes muy bien, tú te dedicas a eso. El mundo ha ido cambiando y hoy en día si el autor no está con el libro al lado, es muy poco probable que pase algo con ese libro. O sea, el que tiene que creerse el cuento eres tú. Claro. Y eso versus tu inseguridad. Claro, me sacaron del closet rápidamente y tuve que hacer. Y me pasa lo mismo con las... Bueno, me ha pasado siempre, porque con la primera teleserie que yo hice, que este año se cumplen 30 años, Sí. de Amor a Domicilio, no puedo creerlo, pero se cumplen 30 años. Como fui en ese momento el guionista más joven que había habido en Chile escribiendo teleserie, el Canal 13 me usó mucho. Yo fui jurado hasta del Festival OTI. Me hicieron bailar en una final de las Miss Chile. O sea, el Canal 13 me usaba, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí yo decía, pero yo que estar en mi casa escribiendo la televisión, tengo que estar en el Festival de la OTI, en un escenario con Café Tacuba, me acuerdo. Bueno, pero tuve que hacerlo. Y entonces, de alguna manera, me ha tocado durante toda mi carrera estar muy presente junto con la obra. Pasó lo mismo con Sara. Sara la promocionaron a través mío. Entonces también sufro con eso. No. Me tengo que lavar el pelo. De verdad. El chasca. Claro. No vaya con el pelo. Me tengo que lavar el pelo. Por favor. ¿Cómo es la relación con tus personajes cuando los creas? ¿Te desapegas o los sufres? Yo sufro. O sea, sufres por partida doble, como autor y como personaje. Sí. ¿Sabes qué? Yo hice una trilogía hace años atrás que fue la trilogía El Mal Amor. Que al final fueron 4 libros, porque al final me pidieron una precuela. Entonces ya era como una saga, eran 4 libros. Y en los 4 libros invertí 11 años de mi vida. Una década completa. Si tú pensabas que tenía en ese momento 40 años o 38 años, pero era un cuarto de mi vida había estado escribiendo solamente eso. Eran los mismos personajes. Y fue terrorífico. Cuando terminé de escribirlo, lo entregué y según yo no estaba completo y entonces llamé a mi editor y le digo, no, me faltaba un capítulo. Y entonces yo escribía más y se lo mandaba y un día mi editora me llamó y me dijo, Chasca, o sea, No quería soltarlo. Claro, esto no sirve de nada, esto es basura lo que estás mandando. Esto es porque no estás queriendo despedirte de tus personajes, no estás pudiendo despedirte de tus personajes. Eso te iba a preguntar, ¿no puedes entonces? Cuando terminas, siguen ahí contigo. Me cuesta, depende, depende también de lo bien que me caigan los personajes o no, pero en general hay personajes, tanto en las series como en los libros, en las películas, en obras de teatro, que son como mis favoritos por alguna razón particular y me cuesta. ¿Hay otros que matas felices? Feliz, por supuesto. Feliz. Y otros que me caen mal los actores y los mato también. Feliz.
O no enfermáis. O los enfermos. Sí. Es mejor matarlo. Depende. No, pues lo hace sufrir. Pues, Depende. El sufrimiento un siempre es poco. mejor que, Sí. que la muerte. Yo una vez me pasó en Telemundo, tuve un problema con un actor, señor mayor, ya, que hacía... esa teleserie, se llamaba La Casa de Al Lado, Sí. era un remake de La Familia de Al Lado, Sí. que fue una teleserie que yo hice para Chile. Chile. Y en esa teleserie para Chile, había el personaje que hacía Jaime Badel, que era Sí. como el papá de la familia, lo hizo un equivalente a Jaime Badel en Estados Unidos. Un señor muy pesado, muy pesado. Y un día me la alargaron, porque ya en Estados Unidos las alargan sin pudor alguno. Pero la familia, la original tenía 70 capítulos y la que terminé escribiendo para Estados Unidos tuvo 200 capítulos. Entonces, cuando me la alargaron, porque está yendo muy bien, me pidieron que yo hablara con el elenco para explicarles cómo iba a ser el alargue, que se quedaran tranquilos, que su personaje, bla, bla. Y me toca, obviamente, hablar con este señor. Me dice, qué bueno que te veo, porque tú te das cuenta que yo estoy reescribiendo todos mis diálogos. Bueno, yo veía Telenovela todos los días y no encontraba que lo estaba reescribiendo. Me dice, sí, porque se nota que tú estás muy poco preparado, muy prepotente el señor. Se nota, mi consejo, si tú fueras mi hijo, yo te diría, estudia, porque tú no sabes, se nota que tú no sabes nada. Y yo estoy cambiando todos los diálogos. Yo le dije, ay, mira, de verdad te agradezco muchísimo, porque son 50 personajes. Entre pensar en 50 y 49, bueno, mejor pensar en 49 y en 50, así que tú quédate tranquilo, o sea, tú sigues con tu personaje, yo no tengo ningún problema. Y me fui a mi casa, como buen melodramático que soy, diciendo, él no sabe lo que acaba de hacer. Él no sabe lo que acaba de hacer. Y yo empecé, desde el día siguiente, A escribir la escena de su muerte. no, era peor todavía. Se llamaban, ponte tú, no me acuerdo cómo se llamaba, pongamos Jaime. Jaime entra a escena. Se acerca a la ventana o se acerca a la mesa donde está su familia desayunando. Esposa, 2 puntos. ¡Ay, marido, qué bueno verte! Jaime, 2 puntos, blanco. El hijo, 2 puntos. Papá, ¿en serio? ¿Cómo te atreves a decir eso? Jaime, en blanco. Hija, 2 puntos. Papá, que sea la última vez que dices eso. Jaime, 2 puntos en blanco. Lo hice así como por 5 capítulos y al 6º lo maté. Y se acabó el problema. Bueno, no sé. ¿Y qué hizo el actor? No sé. ¿Nunca viste que Nos cruzamos en la... Porque esa teleserie se ganó un premio, entonces nos cruzamos en la premiación y no me salvó. Obviamente. Todavía está llorando. Pero fue una muy buena venganza. De Pino Mar. Los gringos tienen un dicho, dicen, don't mess with the writer. No jodas No con te el metas escritor. con No el te metas escritor. con el escritor. Claro. No. Debería haberlo sabido, no tenía tanta experiencia. José, pero esto no es una continuación de Cuando nadie me ve. No, no es tiene el nada. mismo universo. ¿no? Sucede en el mismo pueblo, Claro, pero no tiene nada que ver. claro. O sea, son dos cosas. De hecho, sucede incluso como en otra época, en otra línea temporal. No tiene nada que ver, nada que ver. Pero evidentemente, no sé si te acuerdas de la portada del otro. Sí, pues. Sí. O sea, creo que ahí se ve. Parece la de Hash. Sí, pues, Es muy parecida, también son los mismos colores. Sí. O sea, porque en el fondo, claro, son libros hermanos, digamos, pero son completamente independientes. Y si vuelvo a hacer algún Pino Mar en algún momento de la vida, también va a ser completamente independiente. Y siempre que quedaste más o menos como conforme a propósito del anterior, o ¿Con este? igual o más contento. Quedé más contento porque ¿Con siento que, claro, siento que afiné Ah, la mano. No, eso no significa que sea cierto lo que estoy diciendo. A lo mejor la gente lo lee y encuentra más débil que el anterior. Pero yo como autor, por lo menos en el proceso, en la escritura, que hay más densidad. sí, hay más densidad, hay una cosa ahí que no quiero hacer spoiler, pero hay una cosa médica, digamos, muy fuerte que me costó mucho investigar, de la que me siento como particularmente orgulloso porque de verdad tuve que investigar muchísimo. De esas cosas que estábamos hablando. No se puede decir. No, pues no se puede decir. No. No se puede decir. Es terrible este libro porque no sé si se han fijado, tratado de hablar de muchas cosas. Es imposible hablar del libro. Es que No, hablar es del que- libro Es como es que spoiler, sí. claro. es demasiado. Pero que primero podríamos preguntar
¿Alguien no lo ha leído de acá todavía? No, Ah, o sea, yo fui la única. Entonces no podemos hacer muchas cosas. claro. No. Pero bueno, llegó el momento que siempre esperan los autores y que les encanta. Miras a la cámara porque la gente que está acá te está viendo, pero la gente que nos va a ver después tiene que tener un motivo para venir a esta humilde librería en este rincón de Santiago y de entre todos los libros que están ahí arriba, elegir este. ¿Cuál sería ese motivo si se lo puedes decir a la cámara? Son 1 minuto y medio. Y además con tiempo. A ver, No es por persona. no es por presión. A ver, es que además que el autor hable del libro es como... Es que si lo hago yo, voy a spoilear. Me da vergüenza, pero a ver, yo sé que a todos nos gusta sentir adicción por algo. Ya sea por una comida, por una película, por una teleserie, por una serie, por lo que sea. Esa sensación de encontrar algo que como que tienes que correr a tu casa para seguir viéndolo, por lo menos a mí me fascina esa sensación. Este libro, igual que el anterior, fue diseñado desde su proceso de escritura para generar adicción. Así como yo diseño las series para que sean las 4 de la mañana y tú digas me tengo que levantar a las 6:30 y estoy aquí pegado a la tele, pero no me importa otro más. Esa misma técnica con la que se hace eso, la apliqué aquí. O sea, de hecho, esto, lo poco que recuerdo, es una serie de Netflix en papel. Está hecho como igual, son 400 páginas y en la página 200, que es la mitad de temporada, digamos, en mi cabeza, hay un golpe bestial, se gira todo, los personajes son personajes cebolla, en el sentido de que tienen muchas capas, no sabemos nunca quién está diciendo la verdad, todos los capítulos son cortitos y terminan en un cliffhanger muy poderoso para que tú digas, Voy a leer otro, a ver, ¿cuántas páginas son? 3, sí, me la ha hecho. Y el otro, ¿cuántas páginas más son? Son 3, pues me la ha hecho. Entonces, si alguien quiere, dentro de todo lo que está aquí en la que leo, seleccionar un libro que lo va a mantener, ojalá, despierto en la noche, que se lo va a consumir rápido y que de alguna manera le va a generar sorpresa porque pasan cosas bastante inesperadas que están pasando, pues lo poco que recuerdo es una buena alternativa. o la Ese bien. alternativa. No, una, hay un montón de buenos libros. Ya lo saben, amigos, lo poco que recuerdo de José Ignacio El Chascas Valenzuela. Un libro de esos que tal vez no pensabas que te iba a gustar tanto. Es raro. Hay muchos. Pero uno dice, otro libro de Pinumar, es que Pinumar lo es todo. Como partimos diciendo, todos tenemos nuestro Pinumar. Y eso se siente en este más que en el anterior, porque ya sabíamos que No, y es acá, ese lugar. el lugar tiene mayor presencia. Claro. Tiene mayor presencia. Así que si quieren darse una pequeña venganza, como lo está haciendo el Chasca con ese tipo de gente, acuérdense que los ricos también lloran. Y mienten. Y esconden. Y roban. No, podríamos estar toda la tarde. Pues ¿qué querés que te diga? Se nos hizo corto, pero siempre es un placer tenerte. Se te agradece que te hayas tomado este tiempo dentro de tu Feliz. agenda papal. Llegué hoy. Sí, lo sé. Sí, y vi tu Instagram cuando con esas ojeras me voy de España a pasar por la casa para llevar Mi hija al a colegio. las niñas al colegio y me tengo que ir a Chile. Sí. Sí, la Dolores, que está ahí. Mi avión llegaba, ella, para que sepan, es mi jefe de prensa en Chile. La dueña de mis días y de mi agenda en Chile. Mi avión llegó a las 7:30 de la mañana y yo a las 9:15 tenía entrevista en una radio presencial. Y yo, Dolores, pero es que no voy a alcanzar. Me dijo, tendrás que correr. Entonces, efectivamente, yo un momento que dije, se me va a reventar el vaso. Pues yo corría, yo no corro nunca. Yo no corro. Una persona que trabaja Ni en defensa. no, Se mira este cuerpo, porque no tengo músculo. No corro. Y tuve que correr por los pasillos del aeropuerto como un loco para llegar, y pues llegué a las 9:10 a la radio. porque cumplimos. Y de ahí no paramos. Todo el día. Eso merece todo nuestro. Hacemos un próximo hablando de